regresado el fascismo también a Alemania, y a Sí. Italia, y a España. Entonces, algo no funciona. No basta con que en los colegios hagamos determinadas cosas. Hay algo que no se está haciendo bien, o que el fascismo es la expresión de otra cosa que regresa, que es la crisis del sistema capitalista. Siempre que hay una crisis del modelo económico capitalista, emerge algún Yo tipo creo de que ocurren fascismo. dos cosas. Ocurre un movimiento, digamos, de justicia social, tal, y al mismo tiempo, como reacción a ese movimiento de justicia social, hay una reacción ultraconservadora que busca el regreso a lógicas antiguas, ¿no? Y eso es el fascismo. Pues es el péndulo. Claro. Pues sí. Claro, es decir, necesitamos dos ingredientes para que haya fascismo. Uno es frustración de sectores amplios de la ciudadanía, que a menudo son clases medias, que son también más timoratas, más asustadizas, y luego también a veces ¿Maleables? sectores, y sectores populares, ¿no? Cuando se junta frustración ahí, y esa frustración suele venir de algún tipo de crisis, sobre todo económica, ¿no? En las clases medias no hace falta que sea una crisis económica. En Austria, que tienen un nivel per cápita de los más altos del mundo, hay un auge de la extrema derecha porque la crisis de Siria generó muchos refugiados y de repente se asustaron, ¿no? Entonces, ese susto que se construyó también mediáticamente, pues les sirvió para decir que venga alguien con la mano dura, ¿no? Para poner freno, que se olvide de los derechos humanos y esas zarandajas para frenar el paso a los inmigrantes. Y en otros lugares es la crisis económica, ¿no? Que hace que la gente pierda estatus económico, que la gente pierda nivel de vida, y que se acompaña de una cosa que tú planteas que es muy importante. Las crisis económicas golpean a las mayorías y las mayorías se enfadan con los que mandan, con el poder económico y con el poder político. Y entonces las élites reaccionan. Se ve muy claro en el ascenso de Mussolini en 1920. Eran los escuadristas, gente que aunque habían ganado la Primera Guerra Mundial, no habían obtenido beneficios y estaban dando vueltas por Italia, no reconocidos, enfadados, y a los que junta Mussolini. Y esos escuadristas, que es una cosa muy curiosa, encuentran trabajo porque los contratan los terratenientes italianos, sobre todo porque el Partido Socialista de entonces, al calor de la Revolución de Octubre de 1917, estaban muy vocingleros, pero no hacían nada. Entonces eran como con un discurso Muy amenazante. muy amenazante, muy ampuloso, os vamos a expropiar, pero no hacían nada. Entonces las élites se asustaron, fueron los paramilitares de la época. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que fue terrible. Que estos paramilitares, que eran esas autodefensas que eran los fascistas, en vez de estar esperando a que les mandaran tarea, fueron a buscarla. Y a la semana de ser contratados, asaltaron la imprenta del Partido Socialista, asaltaron la sede de los sindicatos y empezaron a ir a los pueblos a pegar palizas. Ese es el comienzo del fascismo. Son las ramas italianas de combate, los fasci italiani di combattimento. Ese es el núcleo duro de los fasci italiani di combattimento. Pero además existía la tesis de la acción directa, que esa es la otra tesis que los empuja a golpear a toda la gente. Ahora, el fascismo está teniendo un resurgimiento en los tiempos actuales y la ultraderecha se está radicalizando a varios niveles, y vamos a tener en México una reunión, una suerte de cumbre de la ultraderecha global, en la que vienen gentes como Steve Bannon, Milei, Kast. ¿Qué nos puedes decir de Steve Bannon, de Milei, de Kast? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Para qué es esta cumbre? Eso es como cuando cuando la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? visita una población después de haber habido una matanza para decir, esto está bien, ¿no? O cuando antes visitaba Samuel Huntington, que era otro tipo que construía la política exterior norteamericana, y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque hay una red internacional de la mentira mediática y una red internacional del odio, que es la extrema derecha, con una preocupación extra, y es que la extrema derecha se está comiendo a la derecha. En Chile, ¿dónde está la democracia cristiana? Se comió Kast a la democracia cristiana. Bolsonaro se comió incluso a la socialdemocracia moderada de los Fernando Enrique Cardoso y compañía. En España, Vox ha contaminado a Isabel Díaz Ayuso, responsable de haber asesinado en la Comunidad de Madrid, de haberse asesinado a 7.000 ancianos por la orden de no trasladarlos a hospitales que dio esa señora. O sea, que además culparon a alguien más. Sí. Echar la culpa, ¿no?
cuando las competencias en España las tenían las comunidades autónomas, intentaron decir, no, la responsabilidad es de Pablo Iglesias, todo la responsabilidad es de Pablo Iglesias, ¿no? Todo es la culpa. Bueno, el caso es que, mira, el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis, siempre, ¿no? Es decir, siempre es un acuerdo. A los capitales no les gusta el fascismo porque es feo, es tosco, tiene gente lumpen, no son educados. Y cuando fracasan, te puede crecer un estado de bienestar y te complica todo, te acota mucho. O sea, siempre buscan fórmulas más elegantes, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya les han fallado las fórmulas elegantes, dicen, pues venga, que vengan los brutos. Ya ¿no? es el plan A, más bien, ¿no? Claro, se convierte el plan A cuando el plan B fracasa, ¿no? Entonces los llaman. Se ve muy bien, ¿no? Esa novela del día de ayer, ¿no? Del ascenso de Hitler, ¿no? Como lo llaman los empresarios cuando de repente dicen, es que están empatados la derecha y la izquierda. Una izquierda que en aquel momento, tanto el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, como el Partido Comunista, pues eran muy fuertes. Y entonces los empresarios dicen, llamemos a Hitler, que le habían siempre frenado porque no confiaban en él, porque son tipos atrabiliarios. No confían en Bolsonaro. O sea, cuando recurren a Bolsonaro es como, porque no tienen otra, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay un dicho en España que dice, para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Entonces estos dicen, si se nos va a acabar el juego, pues que vengan estos y ya veremos luego, ¿no? Hay una cosa muy terrible y ojalá la gente que nos escucha tome atención. En el auge del fascismo, las élites pensaron, nosotros vamos a controlar el Estado y que los fascistas y los nazis controlen la calle. Era lo que pensaron los conservadores, porque sin los conservadores, o sea, sin el PAN, nunca va a llegar aquí el fascismo. Y cuando llegue, que llegará, como en todos los países, sí, nos llamen a la puerta a ver si van a salir por ahí, van a aparecer, ¿no? Llegan porque están en la estructura del propio sistema, están en la propia lógica del sistema capitalista. Pero fijaos que es muy importante lo que os decía, los conservadores von Papen, los conservadores alemanes o los conservadores italianos, el propio Víctor Manuel, ¿no? El rey, decían que vengan los fascistas, que golpeen en las calles, que frenen a los izquierdistas, que frenen a los sindicatos, nosotros controlamos el Estado y todo en orden. Y no se dieron cuenta de que los fascistas terminaron, o sea, Hitler en la noche de los cuchillos largos, que no sé por qué se llaman los cuchillos, porque lo que hicieron fue pegar tiros, ¿no? Mataron a prácticamente toda la dirección de las SA, de la Sturmabteilung, ¿no? Que era la sección más socialista de los nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, con Rommel y compañía. Sí. Entonces, esa noche mataron al jefe de gabinete de von Papen, ¿no? Lo ejecutaron. Es decir, que si los del PAN piensan que cuando vengan aquí los Milei, los Gas y demás, se van a liberar, que se olviden, ¿eh? Si les abren la puerta, y siempre les abren la puerta a las derechas, ¿no? Que se olviden, porque van a ser blandos a los ojos de los fascistas, dicen, los blandos también sois culpables. Va a ocurrir como en la Guerra Civil Española, es decir, los que dicen, estáis matando mucho, a ese también fusiladlo, ¿no? A los que le parezcan que estamos fusilando mucho, también fusiladlos, ¿no? Entonces hay una internacional donde hay un tipo que es muy jodido, que es Steve Bannon, que es el tipo que le hizo la campaña a Donald Trump, ¿no? Y son tipos que tienen dos características, son muy buenos a la hora de captar el humor social, y son muy buenos también, son como hijos de la era audiovisual, ¿no? Le ocurre también a otro que se llamaba Roger Ailes, que es el fundador de la Fox. Ocurre en España, con el que le escribe los discursos y le marca la estrategia a Isabel Díaz Ayuso, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que fue el jefe de gabinete y de campaña de Aznar. Es el que llevó a Aznar a la Moncloa, empezando, como siempre, empiezan haciendo listas negras de periodistas a los que había que castigar. O sea, son tipos que empiezan siempre comprando a periodistas y castigando a los honestos. Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces aquí les estoy leyendo el futuro. Esto es como lo del Padrino, ¿no? El periodista que venga a decir, hombre, si son de centro-derecha, ese lo han comprado los fascistas. O sea, el periodista que salga en los medios a decir, no, hombre, si estos de extrema derecha en el fondo son centro-derecha y no existen también los de izquierda, pues también tienen derecho a existir. Ese está en nómina de los fascistas. Qué bueno que vienes con tu optimismo, alegrarnos del día. Yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado. Es decir,
tenemos que ser pesimistas en la medida en que los tiempos que vienen no son bonitos, porque esto es lo más importante que quiero compartiros. La palabra es rara, la racionalidad de la época, es decir, la manera de pensar de la época, la manera de estar en el mundo ahora mismo, es que es fea, porque llevamos 50 años que nos echaron al maldito mar. Hubo un naufragio generalizado y había solo una balsa y nos han dicho, son los más fuertes, son los que van a subirse a esa balsa. Y los demás, se acabó. Y esa es la lógica que funciona.